Y muchas gracias. Bienvenida. El espacio es tuyo, Akemi. Bueno, muy bien. Pues bueno, esta charla es bien interesante y me encanta poder tener este espacio para divulgar este tipo de información, porque pues he visto, he sentido, lo he notado y he tenido el conocimiento también exacto de lo que viene ocurriendo en los diferentes países del mundo, claramente, y en Colombia hay unas cifras especiales con respecto a los incidentes que se vienen presentando en temas de salud mental después, obviamente, de esta pandemia que nos afecta a todos, pero que en realidad siempre se han presentado, solo que no se habían hecho tan visibles y no nos habíamos hecho tan conscientes de las consecuencias que tienen ciertas situaciones de depresión en nuestras vidas y cómo eso afecta la salud mental de todas las personas y por ende afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? El trabajo, la familia, la relación de pareja, la relación de amigos, y cómo podemos llegar a identificar exactamente cuándo una situación se sale de control y puede llegar a afectar nuestra vida en general. Entonces, pues la idea del día de hoy es, como les decía antes, tratar de encontrar puntos prácticos, fáciles de entender, que nos permita autoayudarnos en el día a día. Y por eso, pues muy importante que todos ustedes logren intervenir y logren dejarnos preguntas que podamos resolver al final, porque sé que este tema nos genera muchas dudas. Entonces, hoy precisamente la idea es hablar del estrés y la ansiedad y sobre todo entender que son dos conceptos distintos y que muchísimas veces confundimos y por esa razón no podemos hacer diagnósticos adecuados e incluso en la parte clínica, cuando ya se consulta a un especialista, a veces no es fácil identificar lo uno con lo de otro cuando nosotros mismos no tenemos claro como cuál es la diferencia. Esto ocurre porque no hay una conexión con nuestras emociones, ¿no? La mayoría de nosotros no aprendimos, digamos, dentro de las cosas que veíamos en el colegio, pues claramente nunca nos enseñaron a identificar el proceso emocional y mental en nuestras vidas. Por eso, pues tendemos a confundirnos un montón. Y fíjense que cuando la gente nos pregunta cómo estamos, ¿no? Respondemos a veces cosas bastante incoherentes, donde uno dice, sí, estoy triste, pero al mismo tiempo estoy melancólico, pero resulta que tengo es como hambre y además tengo como mal genio, ¿no? Entonces, son ese montón de cosas que nos ocurren y que no identificamos. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar entonces, ¿qué es el estrés y qué es la ansiedad y cuál es la diferencia? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. El estrés es la respuesta momentánea que todos los seres humanos tenemos frente a una situación de presión, de una situación que nos exige demasiado. Y hay que entender que el estrés puede ser tanto bueno como malo. Es decir, una situación muy positiva nos genera una presión en nuestras vidas. Por ejemplo, todos quisiéramos ganarnos la lotería, pero ante una situación tan grande, ¿no? Imaginémonos una lotería gigantesca, imaginémonos una lotería, el baloto, ¿verdad? Entonces, si nos ganamos el baloto, entonces todos decimos, ay, qué chévere, pero resulta que es una situación que nos genera una presión muy grande, una incertidumbre, un aceleramiento, nos generan emociones y entonces no sabemos cómo qué hacer, ¿sí? Esa es una situación estresante. Al igual que puede ser una situación estresante, obviamente, estar en una discusión, tener un conflicto, tener un accidente, en fin. Hay que tener claro que todo esto no se limita únicamente a la parte mental, sino que realmente hay una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo y es ahí donde debemos tener una gran asertividad para poder identificar los signos de alarmas que se pueden presentar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podemos presentar? Imaginémonos en la situación, ¿no? Tanto como si nos ganamos la lotería como si estamos en una situación de conflicto. Entonces, siempre va a haber un aceleramiento de nuestro cuerpo, va a haber un aceleramiento de nuestro corazón, va a haber como taquicardia, vamos a tener nuestra respiración más acelerada, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando nuestro cuerpo no está preparado para recibir situaciones de alta presión, entonces es ahí cuando estalla. Pero resulta que pasa algo muy particular con el estrés y es que el estrés no genera resultados de manera inmediata.
En el momento podemos sentir tensión, en el momento podemos sentir que nos acaloramos, que nos duele la cabeza y punto. Pero cuando nosotros llevamos muchas situaciones estresantes y difíciles en un tiempo determinado, los resultados se verán después. Hay estudios médicos que nos dicen que el estrés presenta resultados fisiológicos un año después de haber tenido las situaciones conflictivas. En el taller que vamos a tener después, vamos a hacer un diagnóstico colectivo para identificar cuántas situaciones de estrés somos capaces de soportar. Hay una prueba bien interesante, muy fácil de aplicar y que la podemos hacer entre todos ese día. Y es que hay un listado, unos estudios médicos hicieron determinado cuántas cosas difíciles podemos tener síntomas en nuestro corazón. Entonces, podemos ver que esas son las consecuencias más habituales. Problemas circulatorios, preinfartos, infartos, dificultades de nuestro sistema digestivo, siendo la gastritis la más común de las consecuencias dentro del proceso de estrés, que lo vemos, digamos, en las poblaciones donde en este momento, por ejemplo, la gastritis es una enfermedad o un síntoma muy común en las poblaciones y que son causadas precisamente por la elevada presión que lleva nuestro cuerpo cuando se enfrenta a una situación difícil. Bien, entonces el estrés es algo momentáneo, ¿no? Es esa respuesta ante una situación difícil que nos genera una alarma en nuestro cuerpo y que genera este tipo de síntomas físicos. Y en la parte mental, pues bueno, ahí es en donde encontramos quizás algunas diferencias porque cada persona actúa de manera diferente frente a una situación de presión. Algunos podemos reaccionar muy rápido, otros nos vamos a demorar, ¿no? Fíjense lo que ocurre frente a una tragedia, frente a un accidente. Algunos pueden reaccionar de manera asertiva y muy rápida, otros no. Entonces, esas consecuencias también tienen que ver en nuestra manera de enfrentar las situaciones de presión y también frente a nuestra crianza, ¿sí? Nuestra crianza también nos hace ser algunas veces más rígidos, más exigentes con nosotros mismos, en otras ocasiones no. Entonces, todo eso empieza a jugar un papel. Pero al final, el estrés viene a ser una respuesta a una situación de conflicto de forma momentánea. Entonces, ¿en qué se diferencia con la ansiedad? La ansiedad sí es un trastorno mental y fisiológico que se deriva de una reacción de alarma constante, ¿sí? Entonces, resulta que la ansiedad, digamos, sí inicia con los síntomas del estrés o con una situación estresante que la dispara. Pero ¿qué pasa? La ansiedad es una reacción que se queda permanente en nuestra mente y en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente estamos expuestos a una situación de estrés para presentar esos síntomas y ese alarma. Esa es la diferencia, es decir, que la ansiedad puede quedarse con nosotros de por vida sin que haya una situación de presión. Entonces, precisamente, ¿cómo la identificamos? Cuando empezamos a ver que empiezan a existir comportamientos y además respuestas de alarma en mi cuerpo sin que algo la detone. Algo tan sencillo como que yo puedo estar en mi casa, sentado en un sillón, escuchando música y de repente puedo llegar a empezar a sentir que mi cuerpo se acelera, que hay sudoración, que me siento intranquila, que no puedo estar en paz, que necesito levantarme, caminar todo el tiempo, que tengo zozobra, que tengo ganas de llorar, que de repente también tengo síntomas como ganas de vomitar, que tengo dolor de cabeza y empieza a presentarse como que el cuerpo empieza a alarmarse de diferentes maneras sin que algo lo detone.
Entonces, esa zozobra, e incluso pensaba yo, fíjense que desde tiempos anteriores, ¿no? Las abuelas tendían mucho a decir, tengo un pálpito, tengo como algo aquí que me presiona el pecho, tengo como un presentimiento de que algo malo pasa. Esa sensación en realidad es ansiedad, porque no hay un detonante. ¿En qué momento la ansiedad se vuelve grave? Cuando eso se vuelve una constante en nuestras vidas. Como les decía, cuando yo estando en tranquilidad y en sana paz, digámoslo así, presento estos síntomas. Y por lo tanto empiezo a sentir, digamos que mi cuerpo presenta un cansancio frente a esa misma situación de ansiedad. Porque claro, cuando sostenemos el cuerpo en una constante alarma, ¿no? El cuerpo claramente, todos los órganos y la mente empiezan a decir por dentro, pero no entiendo qué pasa, ¿no? Como que todo se revoluciona y dice, pero si no está pasando nada, ¿por qué me siento así? Y de repente el cuerpo empieza a reventar de diferentes maneras. Viene una consecuencia de eso y es, por ejemplo, lo que denominamos un ataque de pánico en la psicología. El ataque de pánico es cuando el cuerpo revienta, ¿sí? Ya no sé qué hacer. Todos mis órganos le dicen a mi cuerpo, no sé cómo reaccionar y revienta. Entonces, el ataque de pánico se puede dar, por ejemplo, en un miedo generalizado, donde yo puedo estar sentada en un rincón muerta de pánico, como si estuviera viendo un fantasma sin que esto esté ocurriendo, y muy, muy asustada, llanto generalizado, gritos, no me pueden tocar, siento dolor incluso cuando alguien se acerca, cuando alguien me toca, siento pánico, ¿sí? Digamos que hay personas que tienen una predisposición a tener este tipo de síntomas, por ejemplo, los niños o las personas que tienen, que han crecido con algunas enfermedades o con algunas diferencias o algunas discapacidades, ¿no? Siendo el autismo, por ejemplo, el mayor representante de trastornos de ansiedad, ¿no? El autista siente ansiedad cuando se le acercan, cuando lo tocan, cuando cambian su rutina. Entonces, esas mismas sensaciones que tienen estas personas que tienen estas diferencias, las sentimos también, las podemos llegar a sentir nosotros. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Ahí viene la pregunta grande. Ya empiezo yo a identificar que eso es lo que me está pasando. ¿Qué hacer? Bueno, como les digo, primer punto, hay que estar alerta a esas situaciones que hacen diferente mi diario vivir. Es decir, cómo una situación estresante puede llegar a generarme una ansiedad y finalmente cómo eso cambia mi vida. Entonces, uno, identificar los síntomas. Entonces, tenemos síntomas como ese sosiego, ¿no? Como ese pálpito, como esa angustia constante sin necesidad alguna, es el primer síntoma. El segundo síntoma es el cambio en nuestros hábitos cotidianos, sobre todo con la alimentación y el sueño, ¿sí? La ansiedad nos causa dos respuestas alimenticias. Entonces viene las muchas ganas de comer, ¿sí? Y que creo que todos lo hemos vivido. Cuando estamos en una situación angustiante, entonces ay, tengo ganas de comer y puedo llegar a comer mucho. De hecho, pueden presentarse otros trastornos asociados como es el caso de la bulimia y la anorexia. Ahí viene un cambio. O todo lo contrario. Entonces, cuando yo estoy estresada, no puedo comer. Cuando yo estoy discutiendo con alguien, no me dan ganas de comer. Entonces, ese es, digamos, como el siguiente síntoma. El tercer síntoma está asociado al sueño. Entonces empezamos a tener episodios muy grandes de insomnio en donde igual, sin ninguna causa aparente, yo empiezo a dejar de dormir, a tener mucho tiempo en que no me da sueño. Y por el contrario, cuando ya mi cuerpo revienta, cuando ya mi cuerpo necesita de ayuda, entonces empiezo a dormir muchísimo. Puedo pasar un día entero, 15, 18 horas durmiendo perfectamente cuando puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, como el otro síntoma. Luego vienen otros síntomas de tipo digestivo, en donde tenemos ya una gastritis, pero ya gastritis de tipo crónico, con algunas enfermedades asociadas a las vías digestivas y sobre todo hay náuseas constantes cuando estoy frente a una situación de ansiedad. Uno de los detonantes de la ansiedad es el miedo. ¿Sí? Nosotros podemos ver y hemos tal vez sentido o visualizado en otras personas
que su reacción frente a una situación de pánico, frente a una tragedia, frente a un cambio muy grande, son las náuseas. Y es una respuesta que viene presentándose desde la niñez. Si ustedes ven, los niños cuando están enfrentados a una situación de estrés, es decir, depresión, pueden llegar a reaccionar con su estómago. Cambios en sus hábitos, en dolores estomacales constantes, y es una manera de visualizarlo, por ejemplo, en los niños cuando algo está sucediendo, cuando el colegio está generando demasiada presión, cuando hay conflictos en la institución donde está, o sencillamente es una respuesta para que nos indica que no quiere continuar en el colegio donde está porque la presión que está recibiendo es demasiado grande. Los niños generalmente la expresan a través de sus vías digestivas. Y nosotros exactamente igual, pero entonces ya se nos unen al resto de los síntomas de los cuales estamos hablando. Y el último de ellos, bueno, además del cambio en nuestras vidas y nuestra cotidianidad, de ver que todos los días estamos empezando a sentir esa misma presión, esa misma angustia, esa misma insatisfacción frente a la vida, todo nos da miedo, y fíjese que es algo que se presentó de manera generalizada en todos los países y en todas las poblaciones frente a una situación como la pandemia. Por eso el título de hoy, no es un síntoma poblacional. De repente todos sufrimos de episodios de ansiedad que pues frente a una situación anormal como la que se presentó, y para algunos se disparó el detonante. Porque ¿qué sucede? Cuando pueden existir predisposiciones genéticas, pueden existir predisposiciones de enfermedades previas en nuestro cuerpo que desconocíamos, y cuando se presenta algo como la pandemia, lo que hace es que se detona. Hay un botón en nuestro cuerpo y en nuestra mente que hace que se detone quizás una enfermedad silenciosa, y vienen los trastornos mentales, que digamos en nuestro caso, por ejemplo en Colombia, las cifras ya van en más del 42-45% de aumento a lo habitual en enfermedades de tipo mental después de la pandemia. Entonces, un botón detonó este proceso y se nos quedó en el cuerpo. Ahora yo vivo con zozobra, ahora yo no quiero salir, ahora me da miedo enfermarme, ¿no? Y empiezan estas sintomatologías constantes que derivan en un ataque de pánico que puede llegar a ser el síntoma más grave, que es en donde les decía, como que ya el cuerpo no puede más y puede llegar a tener un ataque, puede llegar a sufrir un infarto. Entonces es por eso la razón de esta charla, y es: tenemos que prestar atención a todas esas alarmas que presenta nuestro cuerpo, porque al final puede llegar a derivarse en otro trastorno mental que es muy común cuando tenemos ansiedad, y es la depresión, ¿sí? Que la depresión, ¿qué es? La depresión es una tristeza ya de manera constante, igual en nuestra vida, que no es que se dispare porque hay un detonante o porque hay una situación que me hace sentir triste, sino que ya son síntomas de tristeza, melancolía y nostalgia que se quedan en nuestra vida por un largo periodo, y que nos hace sentirnos incapacitantes. Esta palabra es muy importante porque es lo que nos hace diferenciar una tristeza común de una depresión, ¿sí? Y es que nos hace sentirnos incapacitantes. Literal, la ansiedad duele, literal, la depresión duele físicamente, donde yo puedo llegar a sentir que no tengo fuerzas para levantarme de mi cama, que por más de que yo quiero, el cuerpo no me responde, las piernas no me responden, el ánimo no me responde, el llanto se hace constante, y en casos ya muy graves realmente es casi que una parálisis generalizada, donde yo de verdad siento que no puedo ni tengo fuerzas ni siquiera de respirar. Por eso una persona puede morir de un ataque de ansiedad, sí, puede morir de depresión, sí, porque el cuerpo deja de responder, ¿sí? Entonces la depresión es como el cansancio del resultado de estar en una situación de alarma constante, de mi angustia diaria. Entonces cuando ya estoy en ese punto, pues yo entro en una depresión donde ya tengo llanto, donde no tengo ganas de seguir, donde no tengo fuerzas, donde no tengo ganas de seguir viviendo, donde me molesta mis hijos, donde me molesta mi pareja, donde me molesta mi familia, donde no quiero ver a nadie, donde el contacto con el mundo duele.
Eso es la depresión. Y se identifica también médicamente por los periodos que eso conlleva. Entonces, cuando una depresión me supera a mí un mes, un 15 días, 20 días, 3, 6 meses, un año, claramente estoy en un estado crítico y necesito ayuda profesional. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿A quién acudir? Es importante tener en cuenta que se necesita en realidad de un equipo interdisciplinario para poder ayudarnos y apoyarnos en situaciones como estas. Eso es algo que también desconocemos. En realidad no se necesita un solo profesional. Necesitamos verificar que todo funcione, porque recuerden que este tipo de trastornos que nos originan respuestas físicas. Entonces necesitamos de la ayuda de un médico. Pero nosotros necesitamos estar muy pilos para ser atentos de qué suma para que al final esto se convierta en un problema. Porque claro, tú vas al médico y quizás te van a identificar la gastritis y luego te van a identificar el dolor de cabeza constante y luego te van a identificar dolores musculares que son incapacitantes. Entonces tú empiezas a tener un cuadro clínico de un montón de cosas donde quizás el médico solo te va a dar diagnósticos individuales. Entonces es ahí cuando tú tienes que decir, no es normal que yo en menos de un año, por ejemplo, lo que viene sucediendo, recuerden que hablábamos que el estrés, las situaciones difíciles, nos reportan síntomas cuando casi un año después, ¿verdad? Por eso estamos viendo hoy las consecuencias de la pandemia. Entonces, vienen presentándose esos cuadros clínicos, pero vienen como individuales, como que voy al médico y entonces de repente me enfermé de todo. Entonces, tan raro, me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo gastritis, me duele la cabeza, todo se juntó, ¿no? No es que todo se juntó. Cuando ya tantos síntomas se presentan, ahí es en donde nosotros debemos hablar y decir a nuestro médico, no es normal. No es normal que yo en 6 meses me enfermé de todo lo habido por haber. Algo está sucediendo en mi cuerpo. Y posiblemente es consecuencia de una situación mental que dispara mi cuerpo. Entonces, cuando tengo tantas enfermedades, yo digo, no, aquí ya hay que buscar a otro especialista y además hacer exámenes médicos junto con un especialista de la mente y poder tener un apoyo con un psicólogo y quizás posteriormente con un psiquiatra, digamos que evalúe si realmente hay un match como entre lo médico y entre lo mental. Y además de eso, deberíamos de hacer un diagnóstico familiar. Y es exactamente cómo son las respuestas de mi familia frente a situaciones complicadas de toda la vida, identificar mis ancestros, cómo funcionaban. Hay antecedentes en mi familia de trastornos mentales, hay antecedentes de mi familia de infartos, hay antecedentes de mi familia de suicidios, de depresión. Entonces, es importante evaluar esa cadena genética porque, claro, hay una predisposición cuando en algunas familias han existido este tipo de trastornos. Incluso hay evaluaciones científicas, en frente a esto hay una discusión en la ciencia, pero hay muchos diagnósticos científicos que dicen que el estrés también ha producido o todo este tipo de trastornos han desencadenado situaciones de cáncer en el cuerpo de las personas, porque de alguna manera el cáncer digamos, se reproduce más rápido cuando hemos tenido este tipo de trastornos, porque las células T, que son las células del cáncer, empiezan a producirse a millón e incluso hay estudios en donde dice que esos lugares donde se presenta el cáncer nos demuestra también en dónde estuvo la presión en nuestra vida. Conocí, por ejemplo, un estudio en donde todo lo que tiene que ver con cáncer en esta vía, es decir, en la garganta, nuestro cáncer de tiroides, aquí hemos analizado casos, digamos, en donde hay como un patrón. Y es que las personas que han sufrido este tipo de enfermedades han tenido dificultades emocionales, en donde están en familias de mucha presión, en donde el patrón es que no hay comunicación, donde el conflicto está en la comunicación, donde nunca pudieron llorar,
la muerte de alguien, por ejemplo, donde nunca pudieron comunicarse frente a una situación de maltrato. Entonces, hemos encontrado estudios donde uno dice, miren el patrón de estas personas que duraron mucho tiempo con una presión en su vida, que tuvo que ver como con la comunicación, como con guardar silencio, y eso generalmente en estas personas, coincidencialmente o no, creó un cáncer en las vías de la garganta y de la tiroides. Hay estudios que ya hay frente a este tema. Lo que pasa es que no todos queremos hablar de esto, no todos queremos ahondar en nuestra vida de familia para saber qué es lo que ha venido pasando a través de la historia de nuestra crianza. No todos queremos reconocer también que nuestro medio laboral puede estar generando una presión que quizás nosotros no estamos preparados para sobrellevar. Entonces, importante reconocer que algo está sucediendo y pensar que es un pecado tener un trastorno de la mente o del estado del ánimo, de las emociones. Realmente la solución está en el momento en que nosotros hablamos y podemos expresar y podemos decir, esto me está pasando. Y todos deberíamos de tener una ayuda en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, así como tenemos el odontólogo, así como tenemos nuestro médico de cabecera, porque todos estamos expuestos a situaciones de presión en la vida, todos. Por lo tanto, no todos tenemos la misma fortaleza física y mental para soportar tanta presión en un tiempo determinado. Entonces hay personas, ustedes dirán, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Así es, interviene nuestro aprendizaje, nuestros antecedentes de crianza, nuestra familia, intervienen muchas cosas para hacer que mi personalidad también influya. Si soy una persona generalmente tranquila, quizás voy a soportar mucho más la presión y no voy a tener que ver ese tipo de síntomas en mí. Pero si al contrario soy una persona acelerada, mi personalidad hace que esté acelerada, entonces pues claramente voy a tener una respuesta diferente frente al estrés. Y si además de eso vengo de una familia donde todos somos acelerados, todos somos impacientes, voy a tener otro detonante. Entonces, todo juega, todo juega. Y nosotros mismos podemos hacer una carta clínica donde podamos evaluar todos los aspectos que pueden llegar a afectarnos. Fíjense que cuando llegamos al médico, en realidad nosotros llegamos con una información muy limitada, ¿sí? Entonces, médico, me duele la cabeza y me duele aquí, punto. Pero no contamos que llevamos 3 días sin dormir, no contamos que quizás el insomnio es una enfermedad en mi familia donde todos sufrimos de insomnio. Entonces, por eso yo sufro de insomnio, por eso no duermo, por eso duermo mal y entonces me duele la cabeza. ¿Sí? Entonces el diagnóstico viene a ser mucho más amplio. Y si nosotros lográramos escribir todo esto, ¿no? Escribir qué pasa con mi familia, qué enfermedades hay en mi familia, qué situaciones de presión hemos vivido en mi familia. Entonces hemos tenido muchos fallecimientos en el hogar, hemos tenido situaciones de crisis económica, el último año fue más difícil que el anterior, cuáles fueron la lista de situaciones estresantes de un año al otro, cómo considero yo que soporto las situaciones de presión, qué tan rápido me repongo a una situación de presión, cuántas veces lloro, cuántas veces he llorado en mi vida. ¿Soy de las personas que jamás ha soltado una lágrima porque no me sale? ¿O soy de las personas que lloran todo el tiempo y siento alivio con eso? ¿Cómo manejo mis emociones y cómo se las expreso a los demás? ¿Soy de las que se comunica adecuadamente o no? Entonces, fíjense que vienen muchas preguntas para resolver este caso, que solamente hoy estamos hablando de 3, el estrés, de la ansiedad y de la depresión. Pero hay muchas otras trastornos de la mente y del estado de ánimo. Entonces, si nosotros nos tomáramos el tiempo de hacer ese listado y de autorreconocernos y poder decir y ser sinceros con nosotros mismos frente al espejo, pues claramente podríamos manejar mejor nuestras emociones, prevenir situaciones de riesgo y asimismo poder tener un cuadro más claro y prevenir muchas cosas en mi vida en trastornos del ánimo, de las emociones, de mi mente, de mi espíritu y tomar medidas como cuáles.
hacer deporte, hacer cosas que nos gusten, tomar tiempo para tener contacto con la naturaleza, tener un mejor contacto con mi espiritualidad, con la religión que cada uno maneje, con nuestras creencias, pasar más tiempo en familia, hacer cosas que nos gustan, pintar, nadar, salir a ver el sol diariamente. Entonces, hay muchas cosas para poder prevenir y manejar esto, que básicamente es encontrar cuál es nuestro punto de felicidad, qué cosas nos hacen felices, qué cosas nos generan tranquilidad y cómo podemos calmar a nuestra mente y a nuestra alma y a nuestro cuerpo cuando estamos frente a situaciones de tanta presión o tanto dolor. Entonces, eso es, digamos, como a grandes rasgos, un tema que realmente es enorme, que habría que verificar cómo funciona en cada persona y poder sentarse quizás con cada uno de los que hoy nos acompañan a entender cómo es su cuadro y cómo es su carta de vida, para poder llegar a entender muchas cosas que se derivan de acá. Entonces, precisamente quiero poder empezar a resolver las dudas y las preguntas que cada uno tenga frente a este tema, y que podamos, pues, digamos, aprovechar este espacio para resolver esas preguntas. Antes de eso, les cuento, esto no tiene edad, no tiene estrato. Hemos encontrado cuadros de ansiedad en niños de 2, 3, 4 años, cuadros de depresión en niños de 7 en adelante, digamos que es como lo que estamos viendo en este último año, que han sido como los diagnósticos poblacionales. Entonces, hay que estar alertas también de ver que los niños también se enferman. Akemi, muchas gracias. Excelente tema, sobre todo en esta época de verdad tan difícil, que yo creo que para todos los cambios fueron totalmente diferentes a lo que habíamos vivido antes. Entonces, aprender a leer nuestro cuerpo y aprender a leer nuestras emociones, creo que ha sido un proceso que nos tocó en esta pandemia y que si no lo hemos hecho es un buen momento para empezar a hacerlo. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta para Akemi, aprovechando que la tenemos acá. Janet Rubio dice, muchas gracias, excelente ilustración. No sé si alguien tenga, dice Jurídico, cuando se está pasando por una etapa de ansiedad, ¿una mascota es buena ayuda? Excelente pregunta. Sí, las mascotas tienen un sentido, un sentido extra que permite sentir las emociones de los demás. Fíjense lo que se hace con los niños con discapacidades o con diferencias, ¿verdad? Lo mucho que ayuda los caballos, por ejemplo, los perros con niños con autismo, niños con síndrome de Down. Todas las mascotas son una ayuda enorme, y si los que tienen mascotas pueden ver que les sienten cuando están tristes, el perrito se acerca mucho más, está acompañándote, como que no te deja solo, él siente que algo le pasa a su amo. Los gatos, por ejemplo, tienen una habilidad para sentir, por ejemplo, dolores específicos en el cuerpo. El gato, por ejemplo, cuando a ti te duele una pierna o te duele el estómago, el gato tiende a posarse sobre el lugar que causa el dolor y está ahí. Y ahí se hace como para identificar y decirte, oye, te está doliendo el estómago y préstale atención. Entonces, los animales son impresionantes. Además, recogen como la energía de su amo y ayuda a estabilizar el ambiente. Son supremamente terapéuticos. Excelente. Edna Lizarazo dice, ¿cómo ayudar a otros que presentan estas circunstancias? ¿Qué decir? ¿Qué evitar? Bueno, ahí les voy a dar un tip, y es qué no decir. Y es que generalmente subestimamos las emociones de los demás. Entonces, cuando alguien nos dice, me estoy sintiendo mal, estoy muy triste, siento que esto me puede, tranquilo, tú puedes con esto. Es lo peor que podemos hacer, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es la empatía, y es ponerme en el lugar del otro. Con todo lo que hablamos el día de hoy, es siéntate con esa persona y di, bueno, cuéntame exactamente qué estás sintiendo. ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Esto no te deja dormir? ¿Cambiaste cuántas veces estás comiendo al día? ¿Cómo estás manejando las emociones? ¿Lloras todo el tiempo? Deberíamos de poder hacer esas preguntas para poder decirle a alguien, mira, ya estás en un punto en donde hay que buscar ayuda y prestar esa ayuda. Si yo no soy la persona, ven y yo te ayudo a buscar el profesional que te colabore, pero es sentarme a entender la situación del otro y no subestimar las emociones y decir, ay, tranquilo, no llores por eso.
fíjense cuando hay una ruptura con alguien, ay, pero eso consíguete otro, ¿sí? No es tan fácil dar un consejo. Realmente es mucha responsabilidad sentarse a escuchar las emociones de los demás. Excelente, muy buen consejo y creo que muy aterrizado, ¿no? Porque creo que hay cosas que a veces terminamos diciendo lo que menos deberíamos decir. Lo que menos Hay que deberíamos. deberíamos ser más asertivos, de acuerdo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? A Kemi, los que te quieran contactar, si ya quisieran algo más personalizado, ¿dónde te pueden escribir? ¿Cómo pudieran ya contactarte? Claro que sí. Bueno, hay una ventaja y es mi nombre. Entonces, eh, Akemi Doku es mi nombre completo y ustedes me pueden encontrar. Mi página es www.akemidoku.com. Y les dejo también mi número telefónico, es 316-830-8928. 316-830-8928. 8928. Ahí lo escribí en el chat. Muy bien, muchas gracias. Gledys Nieto dice, ¿cómo debemos hacer para sobrellevar esa situación cuando ya hay enfermedades? Pues como les comentaba, hay que atender primero el cuerpo, por lo tanto hay que hacer todo el tipo de exámenes y de intervenciones médicas que se requieran, pero digamos que ya contándole al médico el cuadro completo, porque como les decía, no se atiende a tiempo porque contamos las cosas a la mitad, me duele solo este pedazo. Tenemos que sentarnos y escribir todo lo que nos duele, física y emocionalmente, ¿sí? Y con eso, ahí sí deberíamos de ir al médico y claramente a los profesionales de la salud mental, a los psicólogos y a los psiquiatras, cuando ya definitivamente sentimos que las cosas nos pueden. Entonces, claramente es buscar ayuda y generar nuevos hábitos en nuestro diario vivir, hacer cosas que nos gusten, que nos diviertan, tener más periodos de descanso, tener contacto con la naturaleza, rodearnos de la gente que nos quiere, comer mejor, ¿no? Entonces, es hacer todo una integralidad, una intervención integral. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, alguna duda? Bueno, Akemi, pues nada, me parece que excelente charla, muy oportuna, como te decía. Y lo importante es eso, identificar nuestras emociones, aprender a leer nuestro cuerpo y actuar a tiempo. Siempre, nunca es tarde porque siempre, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y como tú dices, no tiene edad, no tiene clase social y todos estamos pues predispuestos a esta situación. Así, y es una realidad, ¿no? Me aterró el Así es. número de la cifra que dijiste que aumentó en un 47. Sí, 42-45%, nada más en Colombia. Imagínate. Entonces es una realidad, puede que de pronto no lo estemos viviendo nosotros, pero sí alguien que esté muy cercano. Entonces hay que estar alertas porque no es solamente leer lo que nos esté pasando a nosotros, sino también podemos leerlo con las personas que tengamos alrededor, con nuestros seres queridos, ver esos cambios y hacer como un acercamiento acertado, una comunicación acertada para no herir susceptibilidades y llegar a decir algo que no sea muy Que no conveniente, deberíamos. que no Así debería. es. Bueno, Akemi, muchas gracias, súper. Nos vemos. Bueno, como les dije, con Akemi vamos a hacer el taller 7 y 9. Espérate, miro. 7 y 9 de diciembre. No, el primero es 28 y 29 de octubre, perdón, 28 y 29 de octubre. Este es un estilo de vida, es como continuación de este taller. Para quienes se Así es. quieran inscribir, este es parte de los cursos libres Remanso. Este es pago, es de 4 horas. Es 2 horas el 26 de 7 a 9 y 2 horas el 28 de 7 a 9, con una inversión de 120,000 pesos. Entonces, ojalá lo puedan tomar, ojalá se motiven o inviten a alguien que ustedes consideren que de verdad lo necesiten en este momento. Es bueno estar alerta también a esas señales que de pronto nos mandan las personas que tenemos alrededor. Entonces, ese es un excelente regalo también. Si quisiera darle un regalo a alguien, me parece súper lindo un regalo, un taller de estos. Entonces, muchas gracias a ti, a Kemi, a todos los que siempre nos Gracias a acompañan. ustedes. Que nos acompañan. Gracias por invitarme. No, siempre bienvenida.
este espacio es tuyo y bueno, muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañan. Yo antes de irme, les voy a compartir una información. Hace 8 días, el jueves 14, hicimos el taller con Juan Carlos Carvajal sobre los 10 poderes del servicio. Algunas personas no se enteraron a tiempo. No se enteraron a tiempo y, perdón, me devuelvo por acá para compartirles. Y quisimos o queremos repetirlo mañana de 7 a 10 de la mañana. Entonces, para los que estén interesados, creo que ahí, espérame porque a veces la tecnología me atropella. Vamos a ver, ustedes me dicen si lo ven ahí. Listo. Jueves 21 de octubre nuevamente te entregaré los 10 poderes del servicio. Estoy seguro que si aplicas estos magníficos poderes, tus ventas aumentarán y tendrás clientes muy satisfechos y una empresa comprometida con la excelencia del servicio. Así que te invito a inscribirte y no faltes para que te conviertas en un superhéroe y una superheroína del servicio. Nos vemos el 21. Chao, chao. Excelente. Entonces, esta invitación para los que no pudieron hacer el taller hace 8 días, el jueves 14, mañana jueves 21, hacemos una segunda sesión. Recuerden que es pago y si están interesados, nos pueden escribir al correo de Corporación Remanso o por el WhatsApp de Remanso. Por acá, Soraya, bienvenida siempre, Soraya. Javier Pérez, excelente tema, mil gracias. A todos, mil gracias. Una última invitación es a que se inscriban al Congreso Internacional del Duelo. Este año de ritualización, duelo y comunicación en tiempos de cambio va a ser el 4 de noviembre de manera virtual con conferencistas nacionales e internacionales. Va a estar Montse Robles de España, que es enfermera y quien trabajó en la primera guía clínica para personas que sufren una pérdida o han sufrido una pérdida en época de coronavirus. Nancy Leiva López de México, ella es psicóloga y tanatóloga, ella va a hacer una mesa de trabajo sobre el tema del duelo en pandemia. La doctora Estela Navarro, ella nos va a hablar sobre su ponencia, se llama Primera Línea, y a hablar sobre su experiencia del sector de la salud en esta época de pandemia. Después vamos a tener a Ronnie Suárez, periodista colombiano, quien va a hablar de su experiencia desde el sector de las comunicaciones, cómo fue todo el tema de la comunicación en esta época, o cómo ha sido y sigue siendo en época de pandemia. Él es ex subdirector de salud de la Casa Editorial El Tiempo. Después tenemos a Fernando Rico, nos va a ayudar con la segunda mesa de trabajo sobre experiencia del servicio, especializado y orientado al sector funerario. Y por último, Lizzy Castro, quien es psicóloga de la funeraria San Vicente y nos va a hablar de cómo fue diseñar todo este proceso o programa de atención de duelo no ritualizado desde el inicio de la pandemia. Entonces, bueno, para que compartan esta información, se inscriban, los precios están súper cómodos, para corporados 200,000 pesos, no corporados 270 y estudiantes 160. Y paquetes tenemos por si quieren inscribir varias personas. Entonces, a todos muchas gracias como siempre. Nos vemos el próximo miércoles. Los que se quieran inscribir al taller de mañana, bienvenidos. A Kemi, muchas gracias y a todos los que siempre nos acompañan. Un abrazo y un feliz resto de día.